Mi nombre es Daniel Torrandel Pereiro, tengo 85 años, soy hijo de mallorquines. Estoy en la casa como presidente de la Casa Balear de Mar del Plata, una institución que fui uno de los fundadores. Mi casa era la casa de los mallorquines. Ahí se hablaba nada más que en mallorquín. Las comidas, todo, día domingo y todo eso, se juntaban 20, 25 personas, todos mallorquines. Yo, el primer idioma que empecé a hablar era el mallorquín. Tuve 60 años casado, hace 6 años que falleció mi señora. Y no es un día, son 60 años. Cuando fui por primera vez a Mallorca, llegamos a Mallorca, estábamos en la Plaza España y ahí preguntamos cómo podíamos hacer para llegar a Sa-Pobla. Y un señor que estaba ahí dice, mire, dice, hay un micro, dice, que sale y para en Sa-Pobla. Dice, hay 2 cuadras, dice, de acá. Bueno, tomamos el micro. Llegamos a Sa-Pobla, ahí en un lugar que era como una plaza, ¿no? Y había un bar y coches, camiones. Y nos llamó la atención un camión que decía en la puerta, un camión que era para llevar ladrillos y eso, que decía en la puerta Miguel Torrandel, ¿no? Y le digo a mi señora, le digo, mira, Miguel Torrandel, hay un primo que se llama Miguel, ¿no será él? ¿Y cómo vamos a ver? Vamos a preguntar ahí en el bar si alguno lo conoce. Bueno, fui al bar, había muchos parroquianos ahí y me dice uno, dice, mire, dice, hace unos minutos dice que se fue, pero dice, enseguida vuelve, dice, porque habrá ido a algún lugar por acá, ¿no? Y miren, nosotros vamos a la calle Palou 26. Ah, mire, salgan, pero mire que tienen muchos cuadros para caminar. Salgan y sigan derecho, dice, salen a la calle Palou. Bueno. Dice, pasan la iglesia, todo. Bueno, empezamos a caminar, no habremos hecho 200 metros del bar, que se aparece un señor en una moto y nos dice, paren. Y yo le digo, ¿qué pasa? Le digo a mi señora,
Dice, ustedes son argentinos, dice, y buscan a Torrandel. Dice, yo soy Torrandel, dice, yo soy Miguel Torrandel. Y yo le dije, yo soy Daniel Torrandel, hijo de Antonio Torrandel. Dice, mi tío, dice. Y... perdón. Nos presentó y enseguida, dice, nos llevó. Cuando llegamos a la casa de otros primos, ya ahí no sé cómo, porque no sé cómo es el día de hoy, se empezó a juntar gente. El hijo de Tony. Y vino una señora y trajo una foto y dice, yo soy la madrina de Tony. Una viejita era. Y de ahí ya no nos dejaron mover. Venía uno, venía otro, todos eran familiares.